Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso y en esta ocasión vamos a compartirles unos códigos que son unos códigos arturianos, pero para que puedan entender un poquito más acerca de esto, le voy a pedir aquí a mi querido Master Abe que nos explique de qué se trata esto de los códigos, porque de aquí en adelante todos los programas van a tratar de estos códigos que estamos recibiendo, así que, bueno, pues bienvenido, Master Abe. Gracias, saludos a todos. Y esto empieza a tomar más forma porque durante estos ya casi 6 años de Códigos del Multiverso se han tocado temas muy interesantes que tal vez a veces parece que no es así, pero todos los temas terminan estando conectados. Y dentro de eso se ha dado, o al menos así lo hemos percibido nosotros, se ha dado un fenómeno, o se estuvo dando un fenómeno muy curioso de sincronicidad, donde a veces los temas simplemente nos llegaban y en algún momento empezamos a sentir una influencia pues que no podemos explicar. Sincrónica que coordina las cosas, y de repente todo empieza a tomar forma y ahora todo se aterriza en estos códigos que vamos a empezar a compartirles. Podemos decir que son axiomas o proverbios, es decir, son frases que tal vez a simple vista puedan oírse complicadas, pero tranquilos que la idea es compartir esas frases que en teoría están cargadas de información. Exacto. Que no necesariamente se tiene que entender racionalmente, de hecho tiene que entenderse de otra manera. De hecho, por eso son códigos. De hecho, lo que nos dijeron es que tenemos que presentar estos códigos, axiomas o proverbios. Vamos a decírselos, pero también nos dijeron que el significado no es uno, sino que depende del nivel de conciencia y de donde se encuentra el estado del ser de cada persona. Entonces lo que vamos a hacer es, como se nos fue dicho, solamente vamos a compartirles lo que nosotros sentimos, lo que entendemos de cada uno, pero al final recuerden que la interpretación depende de cada quien, así que también a lo mejor ustedes, bueno, no a lo mejor, estoy seguro que ustedes van a entender otras cosas. Entonces es presentárselos tal cual nos llegan, que eso sí nos llega de la Oficina Central de Coincidencias de la Tierra, que es ECO. Si no sabes qué es eso o piensas que estamos muy locos, pues busca el programa de Códigos del Multiverso acerca de ECO, ECCO, ¿no? Uh-huh. Para que tengas más información. Y pues se nos dijo también que no podemos revelar cómo nos llegan, simplemente tenemos que pues compartir los axiomas, ¿no? O los códigos y pues fluir, ¿no? Sí, con la información. Esa fue una instrucción muy clara, ¿no? Que esto no se trata de detalles, que los detalles son lo que menos importan aquí. Simplemente es que estos códigos lleguen al oído de las personas y entonces se comience a activar un proceso en cada uno, ¿no? No hay reglas para eso. Sí, vamos a comenzar a leer algunos de estos axiomas. Antes de Master Rich, nada más decirles que estos en particular, o sea, nos dijeron que en cada programa vamos a presentar diferentes tipos de códigos o sabidurías. En este caso en particular, se nos dijo que son arturianos, ¿no? Pero en programas más adelante aún no sabemos cómo van a venir, pueden ser de otro tema totalmente distinto, pero en este caso es como dijo el Master Richard, la naturaleza de la realidad, y es arturianos, ¿no? Así es. Entonces comenzamos con los primeros. Nada existe, todo vibra. El tiempo es un espejismo codificado por la emoción. No hay futuro, solo ecos que aguardan tu vibración. La frecuencia lo es todo, todo lo demás es decorado. No hay afuera, el escenario entero es tu reflejo codificado. La realidad no es fija, es un acuerdo que puedes romper. Tú no estás en el universo está dentro de tu mirada. Las líneas del destino tambalean ante una mente alineada. El caos es la arcilla del creador despierto. Despierta y la geometría se reconfigurará a tu paso. Viniste a hackear el sueño, no olvides la misión. Los mundos se pliegan ante la certeza incandescente. Quien recuerda, gobierna la ilusión. Sueña con fuerza y el holograma se resquebrajará. Estás siendo observado por versiones de ti que ya ascendieron. La materia teme al humano que ha recordado. Muy bien. Así que para empezar, mis queridos masters, pues vamos a tratar cada uno de pues decir lo que entendemos de cada uno de estos códigos y los dividimos en partes para que fuera un poquito más coherente. Entonces, pues voy a tratar de descifrar
o lo que yo entiendo, ¿no? Y eso al final es un juego de espejos. Y antes de comenzar también es muy importante decirles que esta comunicación con eco, si investigas qué es eco, no es algo que sea particular de nosotros porque somos elegidos. O sea, todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra se pueden conectar a eco, estamos conectados a eco porque es este campo de sincronicidad. En este caso, pues se nos pidió que vamos a estar presentando estos códigos, como dijimos, en cada uno de los programas que van a venir y vamos a tratar de, pues, resolverlos o explicarlos a como cada uno de nosotros entiende, ¿no? Entonces, voy a empezar y dice, nada existe, todo vibra. Pero hay que entender que esto lo está diciendo una conciencia arcturiana. Entonces, cuando dice nada existe y después dice todo vibra, lo que yo entiendo, como lo puedo entender, a ver qué opinan Masters y los Masters que nos están escuchando, es que cuando hace implícitamente la frase nada existe, es para que dejemos de percibir la materia como algo sólido, como algo tangible, como algo que es inamovible. Y que aprendamos a ver, como decía Castaneda o decía Juan Matus o los maestros, todo como energía. Pero no nada más para que inclusive se quite esta idea de verlo como energía, es como disolver esta idea de ver las cosas con los ojos y entender que todo son vibraciones, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo en este código es deja de ver o de entender el mundo como algo material y entiende el universo como una vibración, ¿no? Y diferentes tipos de vibraciones, es como yo lo entiendo. Luego dice, el tiempo es un espejismo codificado por la emoción. Esto significa que la emoción que cada uno de nosotros tiene es muy importante porque es lo que va a codificar las cosas que estamos viviendo en nuestra vida. Las circunstancias, las personas, los eventos van a depender del estado emocional en el cual nos encontramos. Luego dice, no hay futuro, solo ecos que aguardan tu vibración. Entonces, esto significa que cada uno de nosotros está creando su destino, está creando su futuro a través de lo que está vibrando en el presente. Y es muy interesante cómo, si se dan cuenta, se están interconectando, cada código se conecta con el anterior, ¿no? Porque primero nos dice, nada existe, todo vibra, todo es vibración. Luego dice, todo lo que estás percibiendo lo estás codificando con tu emoción. Y como lo estás codificando, es cuando viene lo de no hay futuro, solo ecos que aguardan tu vibración. Después dice, la frecuencia lo es todo lo demás es decorado. De nuevo hace hincapié en la importancia de la vibración y la frecuencia. Luego dice, no hay afuera, el escenario entero es tu reflejo codificado. Es lo mismo, ¿no? Lo que estamos percibiendo, lo que percibes tú, yo, aquí mis masters, todos nosotros, en realidad es el propio reflejo de ¿qué? De la vibración personal de cada uno, que obviamente estamos todos interconectados y por eso vemos una misma realidad, pero cada uno es un co-creador de la misma, ¿no? Es como yo lo entiendo. Y después dice, la realidad no es fija, es un acuerdo que puedes romper, ¿no? Entonces, cada vez que te llegue una idea como el mundo es algo muy oscuro, muy difícil, ¿no? O esto es imposible, date cuenta que nada es fijo, todo puede cambiarse, ahí dice claramente, ¿no? Es un acuerdo que puedes romper. Y es interesante que diga acuerdo, porque significa que tú estuviste de acuerdo, que sería que tu vibración estuvo acoplada en esa coherencia con la realidad que estás experimentando, pero en cualquier momento, si cambias tu vibración, va a cambiar la realidad que experimentas, ¿no? Y así es como lo entiendo, cada uno pues que entienda lo que sienta, ¿no? Y luego que sigue mi Masterland. Luego sigue, tú no estás en el universo está dentro de tu mirada. Y lo que yo entiendo en este axioma es que se cree que, o muchas personas creemos que el universo es como un lugar externo, ¿no? Pero realmente, si nos vamos dando cuenta, pues no, más bien es un universo interno, todo es un reflejo de ti mismo, ¿no? Tu mirada refleja todo el universo, entonces en ese momento tú ya no estarías como desconectado del universo y estarías como, entenderías más bien que si algo está sucediendo afuera, se está reflejando dentro de tu propio universo, ¿no? Y dentro de tu mirada. Después de todo, no olvidemos una frase muy importante, ¿no? El observador es el que está generando la realidad, ¿no? Coincido, sí. Y yo recuerdo ¿qué pasaría si cae un ejemplo de qué pasaría si cae un trueno en otro planeta y no hay nadie que lo vea? ¿Cómo sabes que existió, no? Claro. Falta el observador. Claro. Y eso habla, bueno, también de las responsabilidades que tenemos como seres al entender. Y esto yo siento que lo dirían los arturianos, o sea, ¿cómo te ayudo
a que empieces a entender que todo lo que está sucediendo a tu alrededor no es una coincidencia, Claro. no tiene unas reglas, sino todo el tiempo está sucediendo en tu mirada, que es tu interior, ¿no? Claro. Y está muy interesante esta parte, Está bueno. está muy bueno. Y la siguiente, espérenme porque aquí ando medio, se me fue la siguiente. Las líneas del destino tiemblan ante una mirada alineada. ¿Qué te está diciendo? Que tú, todos los pensamientos y las emociones son vibración. Vamos a lo mismo que Sí, ustedes se estaban platicando hace interconectan. rato, se interconectan, ¿no? Claro. Entonces, si tú te alineas y te enfocas en algo, puedes hacer que tu realidad se modifique. Claro. Es un poquito difícil de entender, pero nuevamente regresamos al punto anterior. ¿Cómo lo puedes entender si sigues pensando que todo es casualidad, todo es azar? Ajá. ¿no? Y que es fijo, ¿no? Y que es fijo. O que es un destino, Claro, que ya sí. no puedes mover. Claro. Y si regresamos a lo que decía Master Iván, de que, bueno, tienes que dejar de ver las cosas como formas y más bien como vibración. Si tú sabes que eso puede suceder, pues empieza a alinear las vibraciones, ¿no? Exacto. Sí. Empieza a alinear tu mente. Deja de tener tantos pensamientos dispersos, ¿no? Enfoque. Enfoca, comienza a enfocar, ¿no? El siguiente es el caos es la arcilla del creador despierto. Muchas veces, ¿no? Piensas que el camino de la iluminación es todo como bonito, ¿no? Sí. Todo es como luz, va a haber pura luz O orden. u orden. Ujú. Pero realmente, si te das cuenta, muchas veces cuando llegas a ese proceso, de repente empieza a ver que el mundo alrededor de ti es un caos. Y puedes decir, no, pues, ¿cómo voy a cambiar yo si el mundo que está rodeándome pues es un caos? No, este mundo no puede ser, ¿no? Pero realmente cuando te das cuenta que ese caos está generado desde tus pensamientos, tus emociones, y que tú puedes modificar ese caos para algún motivo, pues ya empiezan a cambiar muchas cosas dentro de tu vida. Pero eso es todo un proceso donde tú entiendes que ese caos además también es necesario, ¿no? Muchas veces, Exacto, exacto. ¿no? ¿Por qué? Porque un creador se dice que va a comenzar a hacer cosas a través del caos. Nunca lo va a hacer a través de la parte del orden. El orden ya es creación. El peladito y a la boca. Sí, ¿no? El orden ya es creación. Entonces a veces tú tienes que ir hacia ese caos para transformar ese caos y convertirlo en algo positivo en tu Claro, vida, ¿no? Claro. Inclusive también como oportunidades, ¿no? Sí. Como pues, lo mismo de principio oriental, ¿no? De que cada caos es un reto, ¿no? Claro. Ujú. Sí, cada caos Y es un el reto. caos sería como el origen que carece de forma todavía, ¿no? Exacto. Y al carecer de forma y no tener esa rigidez o ese marco, Es la arcilla. te da la arcilla la libertad de crear algo nuevo, ¿no? Sí, claro. Sí, yo también lo entiendo ahí como de que cuando una persona ya está enfocada, que tiene relación con el punto anterior, ya tiene la capacidad de ver ordenar el en el caos. desorden Ajá. algo que funciona, algo Sí, que claro. puede, con lo que puede crear algo mejor, ¿no? Ujú. Totalmente de acuerdo, sí. El siguiente axioma sería despierta y la geometría se reconfigura a tu paso. Vamos a lo mismo, ¿no? O sea, si tú entiendes que todo lo que se está sucediendo afuera de ti está originado por ti, como que tú eres el proyector de todo lo que está sucediendo, pues obviamente cuando te alineas, el universo también se empieza a alinear con lo que tú buscas o con lo que tú quieres, ¿no? Claro. Entonces por eso dice que la geometría se reconfigura, porque el universo es geometría. ¿Quién se necesita alinear? Pues tú, tu propia Ujú. geometría, ¿no? Sí. Sí. Cuando empiezas a alinear tu geometría, empiezan a cambiarse los algoritmos, porque también siento yo que está hablando de que tú eres un código, ¿no? Un código que tiene que reconfigurarse y que tiene que empezar a entender cómo funcionan estas geometrías, porque a final de cuentas muchas personas piensan que el creador de este universo es Algo externo, ¿no? es algo externo, sí, pero también hablan de que podría ser incluso una persona que conoce de la geometría del universo y que a través de esa geometría lo creó. Ujú. Entonces, si tú eres parte de ese creador y eres el creador de tu universo, pues conoce la geometría, conoce cómo se hace, ¿no? Cómo funciona. Agarra tu compás, Sí. empieza a hacer las figuras y reconfiguras. Digo, soy un poquito, a lo mejor rebuscado, Como pero la cepa. como de cepa, acá bien poderosa, pero la realidad es que está hablando de eso, ¿no? O sea, cómo tú puedes reconfigurar el universo, ¿no? Y cómo el universo, a veces piensas que el universo, cuando tú empiezas a cambiar, piensas que el universo está modificándose para que tú cambies,
Y la realidad es que no, más bien tú te estás modificando y te estás alineando y el universo te está mostrando, Responden. te está respondiendo eso que estás creando dentro de ti, ¿no? Ujú. Pero no que el universo se está moviendo. Tú estás ayudando Resuena. a que se mueva el universo, ¿no? Así es. Déjame ver si tengo algún otro. Sí, viniste a hackear el sueño, no olvides la misión. Y vamos a lo mismo, ¿no? Bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Ahí tendrías que observar que pues tú eres todo, ¿no? Es un poquito, es un camino de entendimiento, ¿no? Donde tú comienzas a entender que no nada más eres este cuerpo, sino que tú eres el árbol, tú eres, no sé, el bosque, tú eres el vecino de enfrente que te cae gordo, ¿no? Tú eres tu pareja. Entonces, cuando empiezas a entender eso, pues tú te conviertes y te das cuenta que eres parte del universo, que tú eres el universo, Exacto. ¿no? Y dejas de criticar lo que está afuera, sino más bien empiezas a entender por qué afuera están sucediendo esas cosas que son un reflejo de mí mismo, Claro. ¿no? Sí. Entonces, Sí, ¿cómo? y en ese sentido de hackear significa como darte cuenta, ¿no? De como apreciarlo ya desde este punto donde sí puedes modificar algo conscientemente al darte cuenta de eso, ¿no? Claro. Sí, como por ejemplo, cuando entras a un sitio de internet, tienes una apariencia del sitio de internet o lo que sea que estés viendo, una aplicación, ¿no? Una apariencia, la que ven tus ojos, la que interactúa con tu realidad, La interfaz. la interfaz que debe ser amigable a ti y demás, ¿no? Pero detrás de eso hay un código. Y para lograr eso que están viendo tus ojos, alguien tuvo que manipular la información y los códigos de una manera muy diferente. Eso es lo que hacen los hackers, aprenden a tener la capacidad de interactuar y modificar El esos código. sistemas a través del código. Entonces les da mucho más facilidad para manejar las situaciones a su favor, ¿no? Entonces yo creo que con este axioma pues nos invita a no quedarnos nada más como los espectadores de la aparente interfaz, De la realidad. de la realidad, que sería la realidad, sino más bien lograr llegar al punto de dominar ese código, ¿no? Es que están buenos y además cada uno sí son muy profundos. Sí, ¿no? Claro. No, y se puede sacar muchísimo Ah, de cada uno. Porque aquí Masterland dice, me llamó la atención que dice también despierta y la geometría se reconfigurará a tu paso, lo cual me hizo preguntarme, bueno, para decir despierta significa que estamos dormidos, Claro. pero después dice, viniste a hackear el sueño, no olvides la misión, no sé, están muy buenos, están tremendos. Sí, claro, y la misión va a ser esa, ¿no? O sea, bueno, yo entendería que la misión es cómo puedes pasar al proceso, cómo puedes despertar y entender que todo lo que está sucediendo afuera es un espejo de ti mismo. Y si lo conectamos es la vibración en la que estás, ¿no? Claro. Ujú. Sí, sí, sí. Y es un poquito complicado porque a lo mejor es un proceso en el cual tú tienes que trabajar para entender que tú eres un fractal del universo, nada más, ¿no? Y no será que la vibración, o sea, voy a decir algo bien locochón. Viniste a hackear el sueño, entonces no será que el sueño, o sea, tratando de entender qué es el sueño y qué es estar despierto en este sentido, y yo lo entendería que el sueño es cuando tu vibración es un ciclo repetido, no hay un cambio en tu vibración, eso yo lo entendería como el sueño, ¿no? Sientes que la realidad es la misma, Sí. que no cambia. Digo, ya Como si lo estuvieras ponemos, en piloto automático, ¿no? Ajá. ya lo ponemos bien pachecón, Sí, sí, sí. queda pero loquísimo. Que de eso se trata con De eso se nosotros. trata. Por algo nos dijeron, ¿no? Por ahí cuando lo encargaron. Ajá. Sí, estamos hablando que la idea de lo que está sucediendo y se cree, o sea, los antiguos lo decían, estamos hablando de culturas antiguas que sabían que esto iba a suceder, decían que nosotros íbamos a caer en un periodo de olvido, Ajá. ¿no? El Kali Donde- Yuga, ¿no? el Kali Yuga, entonces había ese periodo de olvido y que después íbamos a reconfigurarlo y comenzar a A recordar. recordar. Y viene la parte y se dice que es en este momento. Ujú. De hecho, los muiscas hablaban del bachué solar, que es la energía femenina que está despertando en cada corazón. Ujú. Entonces, cuando tú empiezas a recordar este tipo de situaciones, pues vamos a lo mismo. O sea, te vas a dar cuenta que lo único que estás haciendo al hackear es nuevamente recordar algunas cosas que habías olvidado. Que sería, que son necesarias. que sea reconfigurar el código, ¿no? que sería sí. reconfigurar Es el una código. reconfiguración, de Ujú, acuerdo. Está bueno. Está interesante, Está ¿no? Está bueno. Sí, sí, sí. Entonces esa es parte, ¿no? De esto. O sea, como estás dormido, sí, porque habías olvidado, pero era necesario olvidar. Claro. Comienzas a recordar. Esta es la segunda parte y habla de un tiempo. Ni siquiera es individual. O sea, los seres humanos tienen que empezar a recordar nuevamente
todo lo que olvidaron y ahora vas a entender por qué es el motivo de recordar. Ujú. Porque había un motivo para olvidar, ¿no? Sí, no, nomás fue así. Sí, algo. no, ya me olvidé. Ujú. Claro. Sí. Y creo que ya son Ujú. todos Sí, Los de usted. los de mí. desde acá me toca compartirles sobre la memoria del sueño y la conciencia expandida. El primero dice que los mundos se pliegan ante la certeza incandescente. Y aquí se me hace es enigmático este axioma, porque ya sabemos que aunque no existen verdades absolutas, cuando hablamos de certeza, aquí me resuena a mí desde la convicción. Claro. Cuando tú estás convencido de ti mismo, de lo que tú estás buscando en tu vida, cuando tienes un propósito claro, un propósito definido, entonces ahí es donde se abren los caminos, se abren las puertas, las ventanas, y te empiezas a ubicar en ese camino que tú has elegido a través de esta convicción, ¿no? Claro. Es también como el creer para poder ver, ¿no? Exacto, O sea, ajá. completamente. Ujú. El otro dice, quien recuerda, gobierna la ilusión, y ahí volvemos también a hacer clic con lo que estaba diciendo Master Len sobre el recordar, pero muchas veces nos podríamos quedar preguntando, pues, ¿qué tengo que recordar? ¿No? O sea, sí, me acuerdo. ¿me acordaré o no me acordaré si no tengo tan buena memoria? Pero yo creo que estamos hablando de una naturaleza primigenia, no tanto de los instintos básicos, sino de lo que realmente somos, más allá de lo que nos dice nuestra mente, de lo que nos dice el raciocinio o incluso lo que aprendimos a nivel cultural. El poder hackear la Matrix, ¿no? Como también se ha abordado ahí. Esto, Master, porque yo creo que los códigos, a ver cómo vienen los otros programas, pero en estos en particular que estamos viendo por primera vez así, yo creo que cada código está complementado con otro, ¿no? O sea, de estos, se van conectando. de estos mismos. Sí. Y entonces dice, ¿cómo dice otra vez la frase que dijiste? Quien recuerda, gobierna la ilusión. Y recordar lo entendería como, porque te acuerdas que dice, viniste a hackear el sueño, no lo olvides. Ujú. Entonces sería como que acuérdate que vienes a hackear el sueño, ¿no? Así sí, es. coincide. Sí. Sí. El otro dice, sueña con fuerza y el holograma se resquebrajará. Y aquí también me resulta interesante porque, ¿qué es el sueño, no? Cuando estamos hablando de el soñar o desde dónde estamos soñando, si estamos soñando desde nuestra imaginación o estamos soñando en esto que llamamos realidad, ahí muy entre comillas, ¿qué tanto realmente estamos comprometidos con nuestra propia forma de soñar, con lo que nosotros estamos soñando? Si de acuerdo a lo que dicen, por ejemplo, los hinduistas o los budistas, de que todo es un sueño y que la maya es una ilusión, entonces, ¿en dónde recobramos ese poder? ¿Dónde podemos realmente hackear el sueño también y empezar a vivir como cuando tienes un sueño lúcido, donde Exacto. tú tienes esta capacidad de crear cualquier cosa mientras estás con esa conciencia despierta dentro del sueño, ¿no? Ajá. Estaríamos Pues sí. hablando de que cuando te sucede un sueño lúcido, en sí es un hackeo a ese ambiente, ¿no? Porque el patrón o la forma en que debería de ser un sueño es, estás ahí presenciándolo sin ninguna Identificarte. interacción, ni Ajá. identificarte, ni control alguno. Así Pero es. en el momento en que se vuelve lúcido, que tú te vuelves consciente dentro de ese ambiente que estás soñando, es cuando accedes a otro tipo de interacción con lo que está pasando, ¿no? Más bien ahí sería la desidentificación La con el sueño. desidentificación. Ajá. Sí, y darte cuenta o hacerte consciente del sueño, ¿no? Que eso es lo que creo que tiene que ver. Dice el siguiente, estás siendo observado por versiones de ti que ya ascendieron. Aquí también puede tener que ver el código del multiverso, en donde en diferentes tiempos, que no tienen que ver con los tiempos de la mente, tal vez pasado, presente o futuro, sino con otras dimensiones u otras realidades, otras versiones de nosotros que ya pasaron tal vez por lecciones o por cosas que venimos a trabajar en esta vida, ya han superado estas dificultades y quizás de ahí podamos estar recibiendo también información que nos sirve, ¿no? O sea, conectar de alguna manera con las líneas de tiempo en donde otros yos, por decirlo de alguna forma, sí. están interactuando también, ayudándote a ti a que en este camino que te toca en esta vida lo vayas haciendo cada vez más consciente y mejor, ¿no? Es como si te dijera algo que está muy coincidente con cosas que también he dicho yo hace mucho, ¿no? Ahí en mi canal. Y es esto de que a lo mejor lo que pensamos que son los guías o Dios o tus ángeles, en realidad eres tú mismo en una versión más avanzada Exacto. del futuro, ¿no? Está muy bueno. O que también lo que hemos platicado en otros videos de que nuestros hermanos mayores, que pueden ser otras razas,
pues somos nosotros mismos en un futuro muy distante, Exacto, ¿no? en una línea de tiempo diferente. Y que todas las intervenciones que han ocurrido aquí, como lo manejamos también en las guerras de Orión y todo eso, tienen que ver también con esa historia o con esta narrativa. Sí, claro, y de hecho también, normalmente cuando escuchamos a pleiadianos, arturianos, Taigetianos. vegetianos, Sí, todos, sí. piensas que ellos van a venir a salvar a la humanidad, ¿no? Ujú. Es como lo que se piensa, ¿no? Ujú. Entonces, qué bueno que ya estamos saludando a los hermanos mayores porque van a venir y nos van a salvar y nos van a mandar a otra dimensión. Y, Como se creía del comando Ashtar, ¿no? Claro. Que iban a sacarnos, ¿no? Sí. A la Federación. Pero dentro de lo que, bueno, estamos platicando el día de hoy, pareciera que más bien entonces estos hermanos mayores lo único que están haciendo es venir a ayudarte a recordar. Exacto. Para que tú hagas la chamba, no para que digas, yo me voy a portar bien. Para que le chambes, ¿no? Cuando Más venga, bien, ajá. exactamente. Sí, inspirarnos, ¿no? Sí, claro. Inspirarnos, inclusive el hecho de pensar que todos estos altos mensajeros, maestros ascendidos, a entidades angelicales, es decir, cualquier entidad superior, el hecho de pensar que podríamos ser nosotros mismos En el futuro. en el futuro o en otra dimensión, rompe con el molde tradicional de que nosotros solo Exacto. somos esto, Exacto. limitado a este personaje que está aquí sentado, y de ninguna manera tiene una relación con algo superior. Claro. Sí, te quita si no aceptamos esa visión, te ponen esta como configuración de sentirte limitado, pues fijo, ¿no? Claro. O sea, Y rígido, ¿no? rígido, ajá. Sí, inclusive hay en algunos videos también, en muchos que hemos comentado, esto de hacer cosas diferentes para darte cuenta cómo tú sí puedes influir en el sueño, ¿no? O cómo tú puedes cambiar algo, simplemente decidiendo, por ejemplo, hoy hacer algo que no tenías planeado. Así, hoy me voy a ir a caminar al desierto de los leones, no me importa lo que suceda, pero voy a ir, y vas y lo haces y te das cuenta de que en efecto tú estás dirigiendo eso, ¿no? Y ahí indirectamente es lo que te tocó, Master Richard, porque usted dijo, o a mi Master Len, que sería hackear el sueño, ¿no? Estás hackeando el sueño porque estás haciendo algo diferente al código que has Exacto. estado usando siempre, ¿no? Que estaría como romper la rutina, ¿no? Sí, Por decirlo de sí, otra sí, manera. Claro, y que perfectamente tiene que ver con lo que decía Master Abe, de lo que sucede en un sueño lúcido. O sea, cuando tú piensas que estás soñando como estamos acostumbrados a soñar, pues siempre piensas que es en automático, como está en piloto automático y tú no puedes hacer absolutamente nada. Ajá. Y así vives la vida, ¿no? Ajá. Estás en piloto automático. Pero si te das cuenta, al igual que en un sueño lúcido, que tú puedes hackear, ¿no? Y empezar a modificar ese sueño y que puedes influir, pues empiezas a despertar, ¿no? Es que sí, me quedo así porque antes de que siga Master Abe, es interesante porque nos dijeron que estos códigos funcionaban también como semillas, ¿no? Donde se van como instalando ideas que abren precisamente códigos a otras realidades y nunca vas a ser el mismo una vez que escuchas estos códigos, ¿no? Entonces sí es interesante porque ahorita que lo estamos tratando de explicar de cierta forma, de hilar, pues te vienen a darse cuentas, ¿no? Así, entonces me encantó esa comparación que hicieron con esto del sueño, porque si lo entendemos literalmente como cuando soñamos, también como tratar de entender la realidad así, ¿no? Como si fuera un sueño que es muy interesante. Sí, eso está bien, mientras bien te bueno. apegues al hecho de que esta realidad que estás viendo es real, que para allá va el axioma que voy a compartir, lo voy a compartir de una vez. El axioma, usted sí terminó lo suyo, Master? Sí, ya. Entonces el axioma que yo les voy a compartir es la mente teme al humano que ha recordado. No invente. Ah, sí, sí. A ver, usted diga. Sí, está. sí. Corrobore, por favor. ¿Sí es ese? A ver. La mente Teme al humano que ha al recordado. humano que ha recordado, ¿no? Ujú. Entonces, por un momento me pongo o hago este ejercicio de ponerme en la posición de quienes originaron estos axiomas que son los arturianos. Lo que yo conozco es que los arturianos existen en una dimensión más sutil. Sí, claro, menos densa. Menos densa, entonces eso quiere decir que también les compete una conciencia más sutil, menos atada a la materia. Ujú. ¿Cómo fue la frase? Bueno, el axioma. La mente, La materia. digo, la materia. materia. Esa es la clave. Sí. Ajá. La materia Eso. La materia teme al humano que ha recordado. Entonces, la materia, ¿qué es la materia? Pues la materia es esto que hemos estado mencionando, que es esta rigidez. Es decir, nosotros conocemos la materia como eso que tiene sustancia, eso que se puede tocar, eso que es sólido, ¿no? Eso que, pues la misma ciencia materialista dice,
eso es real, Ujú. ¿no? Esa es nuestra idea de la realidad ordinaria. Que es como empezó, dicho, ¿no? Todos los códigos, ¿no? Exactamente, entonces está la materia, pero es rigidez. Se refiere a esa cuestión sólida, ¿no? A lo que creemos que Exactamente. es sólido. Y Que es como empezó, nada es real, todo es vibración, ¿no? exacto. Y que también entender que la materia es orden, porque es diferentes elementos que están siguiendo un patrón, que están siguiendo leyes físicas, Geometría. geometría y demás, y eso es orden. O incluso que están siguiendo descripciones. Descripciones, que están siguiendo un marco, ¿no? No podemos decir Código. un código exacto y rígido, perfecto, como se puede Acuerdo. seguir. Ujú. Un acuerdo. Un acuerdo Ujú. también. Pero todo eso es orden. La materia que se desintegra va a llegar al caos primero. De hecho, una materia que Sí, se desintegra es desintegrarse caótico, caos. ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque se están empezando a romper esos códigos. Pero recordemos que es necesario estar en ese campo fértil del caos, Es la arcilla. que es la arcilla, para poderlo moldear a algo nuevo, Así es. ¿no? Porque todo se transforma, ¿no? No se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, esa es la materia. ¿Por qué le teme al humano? Vamos a suponer que la materia, que no tiene conciencia, la materia no siente, ¿no? Pero vamos a suponer que fuera un ser con sentimientos. El hecho de que la materia ya no pudiera controlar a alguien y perdiera dominio sobre alguien, que perdiera su posesión sobre alguien, le haría Sí, se temer. pone bueno, ¿eh? Sí. Entonces, cuando el humano recuerda que está por encima de todas esas cosas en planos más sutiles, que van mucho más allá de cuerpo, de pertenencias físicas, de estereotipos, de todo lo estructurado, entonces descubre que puede crear cosas nuevas y que puede mover la realidad de acuerdo a lo que percibe, ¿no? Ahorita me recordaste según yo, si mal no recuerdo, masters que nos escuchan, era una enseñanza, o lo platicó alguna vez, según yo, a Alejandro Jodorowsky. Y él decía, por ejemplo, en esto que me acuerdo, que cuando Cristo está en la cruz, simbólicamente hablando, es porque el diablo, si le quieres llamar así, que sería la materia, aquello que no es eterno, quería a lo eterno a hacerlo sólido, poder atraparlo. Claro. Y es esto mismo que estás diciendo, ¿no? Eso es muy interesante cómo coincide ahí, porque en ese sentido, la materia, que es lo fijo, teme al humano que recuerda, ¿no? Que recuerda, pues, a qué vino y qué es vibración al final del día. Y es que también está bien interesante, si lo vemos, por ejemplo, desde la perspectiva de que los pensamientos también son una sustancia, también son materia. Si el miedo es un pensamiento o un conjunto de miedos y nos despertamos y le quitamos esa solidez con la que a veces lo percibimos, entonces también el miedo se desvanece. Exactamente. Y de hecho me acordaste otra que esa sí no me acuerdo, creo que es en libros de conocimiento hermético o algo así, pero también decía esto que todo pensamiento es materia, ¿no? O sea, sí pesan, los pensamientos pesan, son cosas. Son cosas. Está interesante. Sí, sí, De sí. hecho, me acordé de lo que dice Don Juan en los libros de Carlos Castaneda, en el de Una realidad aparte, cuando hablan de la... se me fue el Sí, nombre. muy interesante, ¿no? Muy interesante. Yo no sé pero si no aquí hice el capítulo. comentario, si no me iba a acordar. Creo que los voy a tener que dejar. Cuando Con la hablan, duda. cuando hablan Con la del tonal y el nahual. No, es Aprender a ver. la controlada, El desatino el controlado. desatino Desatino. controlado. La controlada. La controlada. La quesadilla. Me pegó Esto la que es controlada. controlado, Exacto, la controlada. el humito controlado. El desatino controlado es precisamente el entendimiento de que todo carece de importancia y que no requieres el pensamiento para poder ver la realidad, Así es. la verdadera Sí. realidad. Ujú. Es decir, cuando estamos pensando en algo, le estamos dando forma, le estamos dando descripción, Ajá, lo estamos volviendo a encajonar, claro. le estamos volviendo a seguir el código que debe de ser para poder describir algo. Sí, por Cuando- eso está también esa acepción de cuando dicen que para poder entender a Dios no hay que ponerle ningún nombre, ¿no? Exactamente, o Es algo innombrable. lo que hacían los ancestros de decirle el gran misterio, porque Así no hay es. manera de que Ujú. puedas describir a Dios. Y lo seguimos diciendo. Y Sí, seguimos sí. buscándole dar descripción, ¿no? Pero antes de terminar, la última parte del axioma es cuando el humano recuerda. Ajá. ¿Qué es recordar? Y para mí, recordar no es saber más, es ser. Lo que explicaba don Juan
de que cuando llegas a ese estado, nuevamente, ¿cómo era? El desatino desatino controlado, lo haces porque te das cuenta que realmente estás totalmente solo Ujú. en el mundo. No hay nada más que exista fuera de ti, por lo tanto nada más es importante, nada es más importante que otra cosa, porque todo es lo mismo. Ujú. Claro. Eso es ser. Ahorita lo estoy tratando de explicar con Anda, la palabras. sepas tú bien tronadora, ¿eh? Les dije que me dieran el más pequeño. Pues. Sí, sí. Entonces, eso no va a haber manera de que lo expliquemos. De cierta manera lo queremos transmitir, pero obviamente esto es algo que va a tener que experimentar cada quien. Y cuando esté ahí, cuando esté viviendo eso, vas a ver que está haciendo y no razonando. Y cuando sepa, pues simplemente lo va a sentir, y eso es empezar a recordar. Cuando sepa la sepa. Cuando sepa la sepa. Ahora, está bueno lo que anda diciendo, Sí. pero yo sí soy de la idea de que, o sea, al menos eso me resuena. Ajá. Sí creo que cada uno de estos códigos en este paquete que nos enviaron así de arturianos, creo que cada uno se complementa con otro. Entonces, sí creo que cuando dice la materia tiembla, cuando el humano recuerda, La materia teme, o tiembla. o teme al humano que recuerda, a mí me hace recordar cuando dice que viniste a hackear el sueño, no lo olvides. Claro. ¿No? Entonces yo siento que cuando entiendes que tú viniste a vivir, o sea que al final dieron muchas claves, ¿no? Y yo con esto quiero ir cerrando mi parte. Y lo que yo entiendo es, a grandes rasgos, lo que yo entendí en mi alucín, en mi debraye, es que aprendamos a desidentificarnos con todo aquello que podamos percibir. Todo lo que percibes no eres tú, porque nada existe. Lo único que existe es la vibración. ¿Qué vibración? La vibración en la que tú te encuentras, ¿no? Yo con eso me quedo, y me quedo así, miren, Sí, como sí, que claro. para chambearlo y asimilarlo así en el día a día, ¿no? Sí, y creo que también es importante cuando se habla de recordar, a lo mejor muchas personas piensan que va a ser un cúmulo de información, ¿no? Como viendo decía Sí. mi máster, pero creo que no, o sea, no va por ahí, más bien es algo a lo mejor más simple, Sí, pero que a su vez es más complejo, ¿no? sí, ¿Por qué? Porque cuando tú recuerdas, a lo mejor no necesitas conocer la historia del universo, ¿no? Como información, que a lo mejor piensas, es que tengo que recordar cómo es la historia del Sí, universo, y porque lo olvidamos, ¿no? y el valor de pi. Y el valor de pi, y cómo se hace esta geometría. Eso sí es importante, pero yo siento que en el fondo los códigos a lo mejor van a ser un poco más simples, como lo hablábamos, ¿no? De que tú recordar, pues, que eres el universo, ¿no? Y eso a lo mejor dices, bueno, pues este no tiene tanta como carnita para... No, imagínate. Pero imagínate que de repente Sí. empieces a darte cuenta, empieces a espejear todo lo que está sucediendo alrededor tuyo. Y todo el tiempo, ¿no? Es un gran trabajo, yo siento, que sí requiere un gran esfuerzo y una preparación muy importante, que tal vez, como decimos, no tiene que ver con la razón, Ajá, sino ajá. más bien con el empezar a entender cómo puedes callar tus pensamientos, emociones para trabajar unos nuevos, o para despertar, como Sí, y fíjate que a mí también, ya para cerrar, lo que me resuena de todo esto es de que estamos muy acostumbrados a querer encontrar la comodidad de la certeza a través de la razón, a través de la lógica, y no a través de la experiencia, no a través de lo que estamos viviendo y experienciando en este momento, ¿no? Ya sea en forma de emoción, en forma de cómo me estoy sintiendo, un estado de ánimo, y que la clave está en hacerse consciente, que para mí eso es lo que viene a ser esa famosa palabra del despertar que tanto se aborda actualmente, que despertar es hacerse consciente de uno mismo y de tu experiencia, de lo que estás eligiendo, de tus decisiones y de todo eso. Entonces sí, están buenísimos los axiomas. No, es que están tremendos, porque ahorita estoy revisando esto que decía Masterland, y en este que dice, el tiempo es un espejismo codificado por la emoción. Ese justo le iba a comentar. Ajá, adelante. Sí, porque está interesante, bueno, al menos así lo considero yo. Hemos escuchado lo de la teoría de la relatividad, ¿no? De Einstein, en donde pues el tiempo no es constante, sino en algunas situaciones parece ir más rápido y en otras parece ir más lento. Claro, sí. Pero bueno, al menos si yo presto atención, esto es lo que yo veo, las emociones tienen que ver, porque cuando tienes emociones densas como el miedo o la ansiedad, el tiempo parece expandirse. Puede ir más rápido, puede ir más lento, pero parece que se vuelve eterno. O sea, un momento que te tiene tenso, Sí. que te tiene preocupado,
sientes como si no fuera a terminar. Sí. Tan solo cuando vas tarde del trabajo y tú sientes que te van a correr, lo que sea, por ir tarde, se te hace eterno, aunque y a ver, aquí está la paradoja, se te hace eterno, pero el tiempo también empieza a avanzar más rápido, que dices, no te vayas tan rápido, ¿no? Sí, sí, que sí. cuando volteas ya se fue media hora y tú todavía no estás ni cerca del trabajo. Entonces, que lo hablamos ahí en el programa de las líneas del tiempo. que lo hablamos Ujú. cómo parece ser que hay alteraciones, pero lo que yo veo aquí es cómo está atado a las emociones. Ahorita estamos hablando de emociones densas, pero ¿qué pasa cuando tienes emociones más Más sutiles. Ujú. como la alegría, la paz? Sientes hasta como que el tiempo desapareció. Ujú. Y a lo mejor sí, hay quienes dicen, si te la estás pasando bien, se te va más rápido el tiempo. Sí, claro. Pero de hecho, es que más bien se siente que ni siquiera hay tiempo, ¿no? Exacto, se te olvida. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo parece ser que la percepción del tiempo, sí, yo no lo había visto así hasta que escuché este axioma, está de algún modo relacionado con las emociones, como si fueran más un tema de una herramienta para trabajar con las emociones y interactuar en la realidad, porque en efecto es parte de la realidad, más que una ley inalterable, ¿no? Sí, Claro. y recordando que las emociones son vibración. Pero es que Exacto. está bien interesante porque si tú eres los pensamientos, las emociones, el universo, el Todo. árbol, la Ajá, piedra, ajá. pues también eres el tiempo, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues si de repente sientes que en tu vida el tiempo está pasando muy rápido y no quieres, pues es un gran trabajo entender el por qué, ¿no? Coincido, exactamente. sí. Relájese. Para todos, ¿eh? A lo mejor la clave está en comienza a observar tus emociones y darte Claro. cuenta si hay un patrón de energías densas, ¿no? Así es. Ya andamos muy locos. Ya, andamos ¿sabes? bien ya estamos locochones. locochón. Pues yo con eso cierro. Algo que quieran decir, mis queridos masters, Todo agregar. bien, pues que se suscriban, ¿no? Que también se suscriban aquí al canal. Si quieren volverse miembros, pues Que también. le den la campanita. Bienvenido, que le den a la campana. También que nos comenten lo que también cada uno de ustedes le hizo vibrar, le hizo resonar Cómo estos entendió cada axiomas, axioma. cuál le gustó más, si les gusta esta idea, que pues no podemos cambiar porque así nos dijeron que teníamos que hacerlo, y que la verdad estamos muy contentos de poder hacer este trabajo, ¿no? O este compartir, la verdad está muy, Un saludo y un abrazo también a Master Ponchini, que no Master pudo estar Mag, porque sí. está enfermito, pero Sí. Está ahí pegando le ahí. mandamos un abrazote. anda malongo, así que le mandamos un abrazo Un grande fuerte abrazo. y un besote también. Se va a emocionar, se va a emocionar. Este- Sí, usted- El ave el primero. Ay, sí, pero eso es entre nosotros. Ah, sí, fuera de Ella cámara, se lo dio, Sí, ella se ya, lo dio. claro, claro. Cuídense.